Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Temas en el Evangelio de Juan. Lección número 1 para el sábado 5 de octubre de 2024. Señales que indican el camino. Bienvenidos, queridos hermanos y queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto estar con ustedes otra vez. Aquí, como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y su servidor César Vargas. Amén. César, qué gran oportunidad, ¿verdad? Y qué gran bendición la de nuestro Dios de permitirnos entrar al cuarto trimestre de este año 2024, ¿verdad? Ya vamos a iniciar un nuevo viaje a través de el libro de Juan. ¿Verdad? Así es. Otra maravillosa historia, ¿verdad? Otro ángulo, por así decirlo, de la vida de Jesús. Ya estudiamos Marcos. Sí. Pero ahora vamos a ver qué Juan tiene que reforzar acerca de lo que dijo Marcos. Y estemos listos, familia, porque vamos a adquirir nuevas experiencias, nuevos conocimientos y vamos a aprender muchas cosas. Y lo más importante de todo esto, familia, es que Dios quiere que lo conozcamos a Él. Ese es el propósito de esto, César. Así es. Ese es el propósito según Juan 17:3, ¿verdad? Así Conozcamos es. a nuestro Dios y a Jesucristo, quien vino. Y eso solo podemos hacer a través de su palabra. Sí, quiero decirles que estoy muy emocionado porque este libro es uno de los libros favoritos míos. El libro de Juan contiene muchas, ¿cómo te digo, César? Muchos temas, como lo menciona, ¿verdad? Temas en el Evangelio, pero son temas que nos trasladan de un episodio a otro de una manera tan dinámica y también de una manera que te deja con ganas de seguir estudiando, ¿verdad? Este precioso libro de Juan. Sí, recuerda que Juan fue el discípulo que estuvo más cerca de Jesús. De los evangelios que se escribieron, él es el que estuvo entre los privilegiados, ¿verdad? Sí. De los tres que siempre andaban con Jesús. Y Juan, pues, él dice, yo les cuento de lo que miré, de lo que escuché, de todo de lo que da testimonio. Y eso es muy bueno porque nosotros tenemos que conocer la experiencia de estos escritores, de estos discípulos. En el caso de Juan, pues, Juan tuvo la oportunidad de ser llamado el discípulo del amor, ¿verdad? Después de ser el bochinchero de la cuadra. Después de ser el Dios del hijo del Dios del trueno, le decía, ¿verdad? Bueno, así que sean todos bienvenidos a este espacio. Vamos a orar y entonces entramos a lo que sería el repaso de esta primera lección, ¿verdad? De este trimestre. Vamos a orar. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, porque tu presencia, oh Dios, está con nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo se mueve alrededor de nosotros, oh Dios, y permite que Él tome el control absoluto de nuestras vidas, Señor. Bendícenos, Padre eterno, por favor. Suple nuestras necesidades y te pedimos que en esta hora, Señor, abras nuestro entendimiento y permitas que podamos recibir los frutos de la verdad. Gracias, oh Dios, por las personas que nos están viendo en este momento. Bendícelas, por favor. Todo esto te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, algo que queremos también compartir con ustedes es que antes de entrar al estudio, queremos compartirles, César, este material que tiene como título Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática. Solamente vamos a tomar un consejo, ¿verdad? Un consejo. Durante todo este trimestre vamos a leer un consejo. Así que, César, ¿cuál es el consejo que nos da este precioso libro? Ok, el consejo para hoy dice: aquellos que quieran llegar a ser instructores de jóvenes y niños tienen que aprender mucho, muchísimo, tanto en lo teórico como en lo práctico, para ser obreros de buen éxito para Dios. Amén. ¿Se dan cuenta, queridos maestros de escuela sabática? Dice que uno como maestro tiene que estar dispuesto a aprender. Es lo que hemos dicho, todos somos aprendices aquí. Sí. Nadie se la sabe aquí. Sí. Bueno, entramos a nuestra primera lección que tiene como título esta lección, sábado 5 de octubre de 2024, señales que indican el camino.
Ok, y el texto para memorizarlo encontramos en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. ¿Puedes leerlo, César? Sí, dice la Escritura, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida por medio de Él. Amén. Qué interesante que estos dos versículos, César, son el centro de todo el libro de Juan, ¿verdad? Ese es el objetivo el por el objetivo, cual ¿verdad? Juan escribió este libro. Juan lo escribe para que nosotros podamos creer de ese Jesús vivo que reina por los siglos de los siglos. César cuenta la historia que en una tienda de Teherán, allá en Irán, ahí en esa tienda hay una alfombra que tiene un bosque antiguo, que representa un bosque antiguo. Hay montañas, cascadas, bien hecho. Y cada borde, cada nudo, cada color, César, son importantes en esa alfombra y representa algo sumamente maravilloso. De igual manera, el libro de Juan tiene esas pinceladas, también esos nudos, esa delicadeza. Hoy vamos a ver nosotros que el libro de Juan contiene unas joyas preciosas que van a hacer que nuestra vida, o mejor dicho, nuestro estilo de vida como cristianos, puedan ser diferentes, ¿verdad? Es importante eso. El libro de Juan es una obra maestra, ¿verdad? Que inspirado por el Espíritu Santo Juan escribió y de lo cual vamos a gozarnos todo este trimestre. Así que son 3 lecciones. Vamos a leer todos estos libros. Okay. César, el autor de la lección, comienza con unas preguntas. Primero pregunta ¿por qué escribió Juan su evangelio? ¿Quería enfatizar los milagros de Jesús o alguna de las enseñanzas específicas del maestro? ¿Por qué escribió lo que escribió? Como tú decías, César, bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, Juan explica el por qué. Dice que aunque se podrían escribir muchas cosas aunque se podrían escribir muchas cosas más sobre la vida de Cristo, los relatos que incluyó se escribieron para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyéndole a Él podamos tener vida, ¿verdad?, por medio de Él. Entonces encontramos que Juan escribe este libro para que nosotros también podamos alcanzar esa salvación que Él había alcanzado. Así es. Dice el comentario en la última parte, Néstor, Juan llama señales a estos milagros. No se refiere a algo como una señal en la calle, sino a un acontecimiento milagroso que señala hacia una realidad más profunda. ¿Cuál es esa realidad? Que Jesús como es el Mesías. Así es. Eso es lo que quiere enfatizar acá. En todos estos relatos vemos ejemplos de personas que respondieron por fe. Y sus ejemplos nos motivan a hacer lo mismo. Sí. Así que, y así como Juan tuvo esa experiencia y ese privilegio de conocer a Jesús de cerca, nosotros también podemos tener ese privilegio. Vamos a pasar el día domingo, 29 de septiembre, y aquí, César, está la primera señal que Jesús hace en la boda de Caná. Dice, lee Juan 2, 1 al 11, ¿qué señal hizo Jesús en Caná y cómo ayudó así a sus discípulos a creer en Él? Bueno, ¿cuál fue la señal que hizo Jesús ahí? Una historia bien conocida. Ustedes saben que había una boda y se le acabó el vino, porque esas bodas dilataban hasta 7 días. Se acabó el vino y luego le dijeron a Jesús, y Jesús, viendo ahí unas tinajas que había, las convirtió en vino, ¿no? Sí. Vale mencionar que cuando Jesús convierte el agua en vino, es vino sin fermentar, es jugo de uva. El jugo de uva. Y otro dato interesante acá es que estas tinajas, que creo que eran 6, dice Néstor en el comentario que cabían 100 litros en cada tinaja. 100 litros. Eran 600 litros de vino. De agua, convertido en vino. Ahora, ¿por qué Jesús convirtió el agua en vino? ¿Por qué Jesús comenzó ahí su ministerio? Porque ese fue su primer milagro. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús, cuando tú vas a inaugurar algo, tú quieres que todo el mundo se dé cuenta? Si es posible, les invita a, qué sé yo, a radio, televisión, no sé cuántas cosas, hoy en día, ¿verdad?
por las redes para Por que las todo el mundo redes. te conozca. Así es. Pero Jesús comienza su ministerio de la manera más discreta, en una boda, en una casa, en una reunión familiar. ¿Por qué no lo hizo en el templo de una sola vez? Y me llama la atención porque aquí nosotros vamos a tomar en cuenta de que para Jesús las bodas es importante. A Jesús lo invitaron y a sus discípulos y él asistió porque recordemos que Jesús es el creador, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, y él instituyó el matrimonio. Y entonces él estaba de acuerdo en que el matrimonio se efectuara, ¿verdad?, aquí en la tierra. Ahora, me llama la atención porque el autor de la lección, César, hace una representación o un paralelismo, mejor dicho, entre el agua que convierte en vino, como cuando Moisés, ¿te acuerdas?, allá en Egipto, que convirtió las aguas del río Nilo en sangre. Entonces vemos que hay un paralelismo. Pero ¿qué simbolizaba que Moisés, César, transformara, ¿verdad?, con su vara las aguas del río Nilo en sangre? Bueno, número uno, recordemos que para los egipcios el río Nilo era un dios, Sí. ¿verdad? Entonces Dios, como el único Dios, le dio o le demostró a Faraón de que ese río no era nada para él, ¿verdad? Y también se acercaba la liberación de Egipto. Entonces Jesús hace esta señal, como dice aquí, lo voy a leer textualmente. Dice: el río Nilo era un recurso clave y una deidad para los egipcios. Una de las plagas iba dirigida al río. Sus aguas se convirtieron en sangre. En Caná Jesús realizó un milagro similar, pero en lugar de convertir el agua en sangre, la convirtió en vino. Es decir, que Jesús hace como una señal, ¿verdad?, pero como de liberación también para los que estaban ahí, como enseñándoles de que Él era el enviado por Dios al hacer esta señal. O era el mismo que hizo También, correcto. Que el mismo que actuó, ¿verdad?, en el tiempo de Moisés, es el mismo que está actuando. Ahora, vale mencionar que aquí él no tocó los cántaros, no tocó el agua. Solamente le dijo: llénenlo y denle al hombre a probar, al maestresala. Sí. Dice que el comentario, Néstor, que ya te lo leo acá: los primeros milagros del Salvador fortalecieron la fe de sus discípulos para que se mantuvieran firmes frente a la oposición. O sea, Jesús, en lugar de hacer, digamos, la propaganda por el ministerio, él lo que quería era afianzar la fe de los discípulos, porque ellos iban a presentar el como ellos eran sus seguidores, los que iban a seguir el ministerio, lo iban a recibir, necesitaban estar, como tú dices, afianzados y seguros de que Él era. Él quería comenzar por acá, pero además demostró la simpatía hacia los hombres, ¿no? Sí. Su deseo de contribuir a la felicidad de ese matrimonio. Y entonces él pues obró de esta manera. Y qué interesante que el maestresala dice, César, que cuando le llevaron el vino al hombre, dice, y este vino, ¿dónde lo sacaron? Guardaron lo mejor para el final, porque según había una tradición que en las bodas en ese entonces, César, primero se daba lo mejor, y ya cuando estaba ebrio le daba cualquier cosa, y ellos estaban tranquilos, ¿no? Ya tomado, podía tomar lo que quisiera. Y entonces Jesús, siendo un hombre, ¿verdad?, usado por el Espíritu Santo, y como siempre Jesús siempre hace lo mejor, hizo un mejor vino, ¿verdad? Como tú dices, de jugo de uva puro. Así es. Siempre los milagros de Jesús tienen un doble propósito: ayudar a la persona en el momento, pero también dejarnos una lección para nosotros. Así es. Igual como lo hizo con sus discípulos, ayudó al matrimonio que estaba en aprieto porque era vergonzoso en esto. Así es. Se te acabara el vino. Y luego también afianzó, como decíamos, la fe de sus discípulos. Amén. Dice la parte final aquí, César, dice: el término griego oínos se utiliza tanto para el zumo de uva fresco como para el fermentado. Pero dice algo: Elena G. de Guay afirma que el zumo resultante del milagro no era alcohólico en las bodas de Caná. Es decir, lo que tú mencionabas no llevaba fermentación, era un jugo saludable. Pero nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que Jesús, hay personas que dicen, bueno, pero si Jesús hizo el vino, entonces hay que beber. No estamos con eso. Hace una pregunta: ¿qué razones tienes? Esta pregunta es para nosotros. ¿Qué razones tienes para seguir a Jesús? Se nos han dado muchas, y dice, ¿verdad? Bueno, nosotros hasta hoy tenemos más que muchas razones. Tenemos que estar seguros
de que Jesús es el Mesías, es el Salvador, es el Cordero de Dios, es la luz y la vida. No podemos. Bueno, y esta pregunta solo la puede contestar uno mismo. Uno mismo. ¿Quién es para ti? ¿Quién es para mí? ¿De qué manera estamos aceptando a Jesús en nuestras vidas? ¿Verdad? Así que vamos a pasar el día lunes 30 de septiembre, César, y aquí dice la segunda señal en Galilea. Dice, durante todo su ministerio terrenal, Jesús realizó milagros que ayudaron a la gente a creer en Él. Juan registró estos milagros para que otros también creyeran en Jesús. Y ahora nos manda a leer Juan capítulo 4, versículos 46 al 54. Dice, ¿por qué hace el evangelista una conexión con el milagro de las bodas? Esta pregunta yo la respondí. La conexión que hace con el milagro es para recordar al lector que Caná fue donde Jesús obró su primera señal. Entonces, también entendemos que al relatar la segunda señal que Jesús hace en Galilea, Juan remite la primera y de las bodas de Caná. Es decir, que las señales que Jesús hizo le ayudarán a comprender quién es Él, para que no nos olvidemos quién es Jesús. A veces nosotros recibimos milagros y pensamos que fue la medicina, fue esto, fue lo otro, pero tenemos que estar conscientes de que Dios es el que hace el milagro en nuestras vidas. Ahora, el milagro que hizo acá, Néstor, dice el versículo 46, Jesús llegó otra vez a Caná de Galilea, y había un oficial ahí en Capernaum cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó, dice el versículo 47, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Ahora, aquí sucede algo, César, inusual. Este hombre llega donde Jesús, Sí. pero si nosotros leemos los textos, este hombre iba sin fe. Bueno, estaba leyendo el relato de la hermana White, dice que él iba de cierta manera, una fe vacilante, ¿no? Y él decía, bueno, si él me concede el milagro, entonces sí voy a creer que es el Mesías. Iba con condición. Bueno, A veces bueno, nosotros, César, disculpame, le pedimos con condiciones. Señor, si tú me haces esto, yo te voy a servir. lo bueno es que cuando lo hacemos por ignorancia, Dios pasa por alto eso de su misericordia, ¿no? Sí, Dice que comentarle, Néstor, que ya los médicos lo habían desahuciado al chavalo. sí. ¿Verdad? Él estaba, imagino que como padre, bien destrozado. Pero cuando oyó hablar de Jesús, su corazón pues se animó. Su fe, dice, vaciló cuando vio a tan solo un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado por el viaje. Yo no sé si él se imaginaba ver, qué sé yo, a un rey, a un tipo distinguido, y lo ve a Jesús como cualquier persona, y entonces como que le bajaron las le llantas. bajaron las llantas. Como que se chasqueó este hombre cuando miró a Así Jesús con su humildad, ¿verdad? Pero dice el relato que antes de que el oficial saliese de su casa, ya el Salvador había visto su aflicción, Néstor. Y ya Jesús estaba esperando. Pero sabes que Jesús deseaba, dice, no solo sanar al niño, sin hacer participar al oficial y su casa de las bendiciones de la salvación, y encender una luz allá en Capernaum, que había de ser pronto su campo de labores. De labores. Imaginémonos lo siguiente, familia. Usted sale de su casa buscando ayuda, pero realmente este hombre salió buscando ayuda para su hijo. Y al final reconoció que el que necesitaba ayuda era él, porque el problema estaba en él. A veces nosotros tenemos que entender que la fe es lo más importante que debemos de mantener, porque sin fe, dice el apóstol Pablo, es imposible agradar a Dios. Fíjate que en el versículo 48 es clave. Jesús le dice, si no vieres señales y prodigios, no crees. Le dio a demostrar que él conocía sus pensamientos. Sus pensamientos. Y entonces dice que la fe se aferró a Cristo como Jacob trabó de aquel ángel cuando luchaba con él. El Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él invocando su gran necesidad. Qué importante es eso, de que tenemos que en algún momento, César, aferrarnos, pero debemos de ser conscientes a quién nos estamos aferrando. Y ejercer la fe, Néstor, porque él va vacilante. Jesús pues, le muestra a él que le conoce los pensamientos, y él le dice que descienda con él a ver al niño antes que muera el niño. Sí. Y el versículo 50, el Señor no desciende. Sino que le dice, ve.
que tu hijo vivirá. Se necesita fe para regresarme. Sí. Ni siquiera me dio una receta. No, y dice César aquí que el hombre, mira lo que dice el versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ve lo que dice aquí el comentario, hermanas, y deseo a toda la gente, página 168. El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino que con firme confianza creía en Cristo como su Redentor. O sea, no se fue vacilando. Él se encontró con Jesús y él creyó en su palabra y se fue. Cuando llegó la evidencia de que su hijo estaba vivo, fortaleció más la fe de este hombre. Y también le sirvió para darle testimonio a la familia. Así es. Porque si le dijeron, digamos, a las 7 de la noche o de la mañana, no se dice. Entonces, y yo le digo, exactamente la hora en que el maestro me dijo. Ve que tu hijo vivirá. Qué tremenda lección, ¿verdad? Familia, Jesús en ese momento nos damos cuenta que así como en el principio que todo lo creó por su palabra, también en ese momento cuando se encontró con este hombre solo dijo, ve que tu hijo vivirá. Ya Jesús con su palabra estaba haciendo una obra de sanidad en ese hijo que estaba, ¿verdad? Sí, recuerda que el Salmo dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los mundos. Así es. Y bueno, yo digo, pero vamos al asunto, se requiere fe. Pero que no me dio ni nada, solo me dijo andate. Bueno, lo otro que nosotros tenemos que aprender también de esta historia es que la palabra de Jesús aquí la tenemos. Y esta palabra, César, es fiel y es verdadera. Amén. ¿Verdad? Así que familia, tenemos razón poderosa, ¿verdad? Para seguir creyendo en Jesús, nuestro Hacedor. Así es. Pasaremos a la lección del día martes, 1 de octubre, César, el milagro del estanque de Betesda. Aquí nos encontramos con otra señal. O sea, Juan capítulo 5, versículo 1 al 9. Ahora, bueno, vamos a resumirlo rápidamente por el tiempo, ¿no? Sí. Había un estanque en Betesda y ahí se creía que de vez en cuando bajaba un ángel, movía el agua y el que caía primero al agua era sano automáticamente. Y eran multitudes las que habían ahí. Las personas llegaban a dejar a sus enfermos, algunos tal vez le construían su champita ahí para que estuviera paramiento. Pero esto podía pasar días o años en ese lugar. Sí, porque recordemos que la Biblia nos muestra que en esta historia este hombre tiene 38 años. Por eso lo que tú dices, pueden ser días o años la aparición del ángel a esas aguas. Y me llama mucho la atención porque Jesús llega, César, y ahí hay no solamente un enfermo, sino que hay muchos enfermos. Esa es mi pregunta que yo tengo acá, y los demás enfermos, porque Jesús dice que curó a uno, a ese que tenía 38 años de ser paralítico. Sí. Y los demás no los vio. A veces Dios tiene una manera única, ¿verdad?, de poder obrar en la vida de las personas y no todos reciben, porque recordemos que Jesús mismo dijo allá en Lucas capítulo 4, cuando Jesús estaba en el templo, dice, muchas viudas habían en Israel, ¿verdad? Pero la que el Señor buscó fue la viuda de Sarepta. Y muchos leprosos habían también en Israel, pero el Señor buscó a Naamán el sirio. Entonces, vemos de que Dios tiene una forma única, ¿verdad? Fíjate que aquí hay interesante, Néstor, que miren el deseo de toda la gente en el capítulo 21, hablando de esto del estanque de Betesda. Jesús dice, anhelaba ejercer su poder curativo y devolver la sanidad a todos, pero era sábado. O sea, no era que Jesús no podía sanarlo en sábado, sino por la creencia de los dirigentes que le armaron pleito por todo. Multitudes iban al templo a orar y él sabía que un acto de curación como este, o sea, sanar a todo el mundo, excitaría de tal manera el prejuicio de los judíos que le abreviaría la obra a él. Se hubiera hecho tanto el alboroto que probablemente hasta lo hubieran apedreado, sí, cualquier cosa, ¿no? Sí. Y entonces, pero el Salvador vio un caso de miseria suprema
Y este hombre, ¿verdad? Que había estado imposibilitado durante 38 años, su enfermedad era gran parte el resultado de su propio pecado. Y él consideraba esto como un castigo, ¿no? Sí. Su trabajo. Ahora, Jesús quería sanarlos a todos. Pero imagínate que si con un solo milagro lo querían hacer Mesías y tal vez, como estudiamos en Marcos, ¿no? Sí. Hubiera armado una revuelta, si hubiera sanado a todos esos enfermos, era una multitud grande. Que claro, para propaganda hubiera sido bueno, ¿verdad? Claro. Sin embargo, Jesús es cauteloso y Él no puede permitir que esto le acorte o le eche a perder el ministerio que Él tenía. Me llama la atención que Jesús, César, le hace una pregunta como ilógica al que estaba ahí, ¿verdad? Le dice, ¿quiere ser sano? Dice, aquí vamos a leerlo, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y esa pregunta como que estaba de más. Pero lo que pasa, César, es que Jesús le hace esta pregunta, ¿verdad? Que era una pregunta retórica, pues era evidente que el hombre deseaba ser sano o librarse de su enfermedad, pero sirvió para llamar la atención del paralítico hacia él. Dice aquí en el comentario que dice, los pórticos del estante estaban abarrotados de personas que esperaban ser curadas en la siguiente ocasión, es decir, que no había por donde él, aunque pudiese, pasar sobre esas personas, porque ellos estaban esperando, como que estaban rodeados. Que era paralítico, ¿quién iba a llevar? No, pero aunque alguien lo llevara, O sea, a ver, el agua se está moviendo, tenía que ir a traer al paralítico. Correcto. Tenías que entre dos y echarlo, arrojarlo al agua, ¿verdad? Ahora, bueno, esta era una creencia, no era cierto. Lo que sí es cierto, y el hermano Juan lo habla ahí, es que estas multitudes, cuando aparentemente el agua se movía, corrían, era una estampida, que a veces los más sanos aplastaban y morían los más débiles a la orilla del estanque. Claro, porque los pisoteaban y todo. Sí, o sea, el humano, vos querés sanarte vos, el otro que sigue esperando, Así es. Algo también que me impresiona de Jesús es que Jesús no le pide que ejerza fe en Él. No le pide, si tienes fe en mí, yo te voy a sanar. Ahora, tampoco lo que Jesús no hace es que Jesús no trata de refutar su creencia sobre el ángel. No le dice, mira, eso es un invento, eso no existe, eso no va a pasar. O sea, Jesús no se enfoca en desilusionar a este hombre de que si él entra en el estante, él va a ser sano, sino que Jesús le desvía la mirada del estante y entonces ahora la mirada del hombre está sobre él y él le dice, levántate. Imagínate que alguien te diga, levántate, de 38 años que estás ahí, y venga alguien y te diga, levántate y anda. Es imposible. Pero la palabra de Jesús, familia, era posible para este hombre. Claro, él creyó. Sí, creyó lo que Jesús le dijo. Lo que me llama la atención también es que este hombre, cuando Jesús le dice, levántate y anda, lo hace sin pensarlo. Se levanta y confiando en las palabras de Jesús. Así es, yo creo que es lo que hemos hablado, ¿no? Para obedecer necesitas sentir, porque si nos ponemos a sentir, engañoso el corazón, ¿verdad? Yo siento y lo hago, yo no siento y no lo hago. No lo hago. La palabra de Dios dice, y hacerlo aunque no lo sintas, ¿verdad? Así es. Mira lo que dice aquí, Jesús no le había dado seguridad alguna de su ayuda divina. El hombre podría haberse detenido a dudar, como tú dices, y haber perdido su única oportunidad de sanar, pero creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella recibió fuerza. Es lo que tú estabas diciendo. Él no esperó que sintiera una emoción o algo, sino que solamente dijo, bueno, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Así es. ¿Verdad? Y eso fue lo que a él le permitió que ese milagro fuera hecho en su vida. Así es. Si él hubiera pensado, a decir, es que no siento, si yo no siento eso, si él se hubiera puesto a pensar así, se hubiera quedado ahí. La palabra de Dios no se siente, la palabra de Dios se obedece.
y al obedecerlo, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad para hacer el asunto. Es lo que hizo este milagro. Sí, porque recordemos que en el libro de Hechos, allá en la puerta de Hermosa, Pedro le dijo, no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre se levantó también. Así es. ¿Verdad? Imagínate que si a uno con un mes que te amarran el brazo, cuando te quiebras un brazo, por lo menos te lo fracturas. Y lo andas con yeso ahí. Andas un mes, después tiene que ir a terapia con no sé cuántos días para volver a que vuelva a su funcionalidad normal. Ahora un miembro de 38 años era imposible eso. Solamente la palabra del Señor podía regenerarlo. Así que en este día aprendemos que si nosotros nos sentimos imposibilitados o atrofiados en alguna circunstancia, no perdamos de vista a Jesús, porque Jesús tiene el poder para levantarnos de donde estemos, porque Él es el único que puede sacarnos de cualquier situación difícil que estemos pasando. Así es. Confiemos en Jesús. Y tomando tu comentario ahorita, no nos pongamos a pensar en que si fue mi culpa o porque esto hubiera dejado a este hombre también paralítico. Él simplemente aceptó la palabra del Señor y fue librado tanto de su culpa como de su enfermedad. O de su castigo, como él lo tenía. Es mi castigo. Estuviera con aquel, se llama sentimiento de culpa, ¿verdad? Pero Jesús no quiere que nosotros pensemos en eso. Jesús quiere que pensemos en que Él tiene el poder de transformar nuestras vidas y también de sanar nuestras vidas. Así es. Bueno, pasamos al día miércoles 2 de octubre, César, corazones duros. Y aquí nos encontramos otra vez con estas personas, ¿verdad? Que nosotros quedamos ya las conocimos en el libro de Marcos, estos dirigentes. Son los chicos malos. Sí. Juan capítulo 5, versículo del 10 al 16, se encuentran los judíos, ¿no? Los fariseos. Y el problema acá, a él no les interesaba si el hombre tenía 50 años acostado. Ahora, vale recordar que es la continuación de lo que acaba de ocurrir en el estante de Betesda, sí, ¿verdad? El hombre ha sido curado y él va a presentarse. Claro, el problema es que Jesús le dice, toma tu leche y anda. El hombre agarró su camita, su litera y se fue. Y no faltaron los mirones que lo miran cargar. Sí, y entonces el problema fue porque era sábado. Ahora, Jesús nunca violó el sábado. Si Jesús hubiera violado el sábado, se hubiera hecho pecador porque violaba la ley de Dios. Así es. Que no podemos decir eso, porque el sábado es para liberación, para alegría, ¿no? Este hombre no podía, bueno, qué mejor milagro, qué mejor sábado, digo yo, o concepto de sábado, ser liberado de esta situación. Amén. Y entonces, el problema es que para los judíos, el sábado no era nada agradable. Habían hasta 700 normas en cuanto al sábado, y una de ellas es que no podías andar nada en las manos porque estabas trabajando. Y entonces el hombre llevaba la litera. Y lo miran. Y lo ven, y entonces... Ahora, lo interesante de esto es que ellos no les interesa el hombre. A pesar, César, de que conocían su condición, su situación. Y si no, se las cuenta. Claro. Él le cuenta que lo acaban de sanar. Sí. Y por eso lleva sus cosas ahí. Y la evidencia es la litera que lleva. Sin embargo, ellos hacen caso cerrado. Y lo que quieren es nada más acusar al que cometió ese pecado, según ellos. Es verdad. Y me llama la atención porque dice aquí el autor de la lección, las señales, las maravillas y los milagros no demuestran por sí mismos que algo provenga de Dios. Pero, por otro lado, cuando en verdad proceden de Él, es peligroso rechazarlo. ¿Qué sucede en este capítulo, César, o en estos versículos? Que estos hombres, como tú dices, no están empeñados en recibir el milagro de la sanación de este hombre, sino que ellos están como fijando su vista en los reglamentos del sábado. No puedes cargar esto, no puedes hacer esto. Y a veces nosotros tenemos que entender que el extremo o ser extremista no viene con Dios. Dios quiere que nosotros podamos entender qué es el día del Señor o cómo se puede de vivir ese día, ¿verdad? Ahora, hay un texto que me gusta en el 1 Tesalonicenses 5:21. El apóstol Pablo dice, examinarlo todo, retener lo bueno. O sea, si hubo un milagro, es imposible ocultarlo, pero ¿de dónde viene? ¿A través de quién vino? ¿Sí? ¿Para qué ese milagro? Y estas personas no solamente no están cumpliendo la ley ya,
debieron haberse puesto a meditar, este hombre tiene tanto poder, ¿quién será? Ahora, también ellos estaban tentados a querer apedrear a este hombre porque llevaba cargando su lecho. Imagínate, estás quebrando el sábado. No, sí, nada, planeaban matar a Jesús. Y por eso te digo que estaban viendo que este hombre acaba de ser sanado y al mismo tiempo estaban buscando la manera, ¿verdad?, de poder hacer algo en contra de este hombre que obró. Mira, hoy en día por lo menos se habla mucho de lo sobrenatural y la gente busca lo sobrenatural, pero también es peligroso, porque también el diablo hace milagros y hace señales grandes. Sí. Incluso dice la Biblia que en el tiempo del fin hará unos milagros tan grandes que si es posible hará descender fuego del cielo como lo hizo Elías. Así es. ¿Verdad? Entonces, hay que examinarlo, ¿verdad? No hay que aceptar todo porque también nos pueden meter gol, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Pero tampoco tenemos que rechazarlo inmediatamente, sino más bien yo creo que tomaré, como te digo, el consejo de Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno si hubiera algo. Se me viene que este caso es parecido, César, al endemoniado de Gadara, ¿te acuerdas? Que Jesús llegó, lo liberó y como las legiones pidieron irse a los cerdos, más bien estaban acusando a Jesús y lo corrieron porque habían matado los cerdos correcto, la pérdida monetaria que tenían ellos a través de estos animales, y estaban perdiendo de vista que un hombre que estaba pasando momentos de dificultad atado en el cementerio, que vivía en los sepulcros, había sido liberado y que había sido sanado y no les importó. O sea, hay personas que no les interesa la vida humana, y en este tiempo así es. Bueno, la misma persona, pero también imagínate un demoniado que ande molestando con que ya no está. Yo creo que es una gran bendición para todos. Así es. Mira lo que dice aquí: las curaciones eran permitidas en sábado, solo en casos de emergencia. Eso es lo que yo creía, ¿verdad? Es lo que ellos estaban pensando. Ajá. Este hombre había estado incapacitado durante 38 años, por lo tanto su curación no era una emergencia. Además, y es lo que ellos pensaban todavía, sí, ¿qué necesidad había de que cargara su lecho o que cargara con su lecho? Alguien con el poder de Dios para realizar tal milagro también sabía sin duda que no estaba permitido cargar una estera en el día de reposo. Claramente Jesús no estaba tratando de llevarlos a verdades bíblicas más profundas, más allá de las reglas y las regulaciones humanas que en algunos casos habían sofocado la verdadera fe. Yo creo, César, que Jesús al decirle carga tu lecho y anda, es como una demostración de decir yo ya no necesito esto, ¿verdad? Como decir, imagínate, Néstor, yo digo se parece, pero a que él no camine, sí, pero verlo con la misma cama, Dios no, lleva hasta la cama. Sí. O sea, como para testimonio a los demás. Es correcto, yo pasé 38 años con esto, hoy me libero de esto, ¿verdad? Y eso es un testimonio, y buena observación lo que acabas de mencionar, era el testimonio para que las personas vieran que Dios había obrado en este hombre de manera poderosa. ¿Cómo? Imaginémonos, familia, 2 piernas atrofiadas por 38 años. Ya sin músculo, creo. Sin músculo. Y este hombre ya tenía hasta llagas, me imagino, en todas las piernas. O sea, era algo que él no podía ya, y quizás estaba acostumbrado. Ya ni modo, pues, esperando que el ángel descendiera para poder entrar ahí y ver que sus piernas han sido reconstruidas o restauradas por Jesús. Era algo maravilloso. Dice ahí la lección que hay otras señales acerca de cuán espiritualmente obcecadas pueden ser las personas a pesar de sus evidencias. Por lo menos en Juan capítulo 9 habla de un hombre ciego de nacimiento, que Jesús también lo curó y fue en sábado, y se armó otro pleito por eso. Sí. Ok. También en Marcos, lo estudiamos el trimestre pasado, 3:22, él dice que ellos decían que Jesús curaba a través de los demonios. Y en Mateo 12, un hombre con la mano seca que también fue sanado en sábado. Dice aquí, César, una pregunta abajo: ¿cómo podían estar ciegos estos líderes religiosos? Ahí está la respuesta. ¿Cómo están ciegos? Y la respuesta es más probable que ellos se debían, número 1, a sus corazones corruptos. Número 2, a su falsa creencia de que el Mesías los libraría de Roma. Y número 3, a su amor al poder. Y número 4, que es la principal,
a su falta de consagración a Dios. Sí, ellos, como te digo, el amor al prójimo no estaba ni por cerca con ellos. Además, ellos lo que cuidaban, y siempre se ha visto, era el poder, controlar las masas. Como Jesús se venía levantando, ellos no se sentían amenazados. Y era de su bando. Correcto. Entonces, se sentían amenazados, como tú dices, y es lo que peleaban siempre. Posición, es decir, ¿quién es este hombre? Hay que eliminarlo. Y buscaban muchas evidencias, ¿verdad?, para poder poner a Jesús, como dicen, entre la espada y la pared. Bueno, pasaremos al día jueves 3 de octubre, las afirmaciones de Jesús. Me gusta cómo empieza este día. Dice: el milagro del estanque de Betesda brindó a Juan una excelente oportunidad para destacar quién es Jesús. Juan dedica 9 versículos a describir el milagro y unos 40 a describir a aquel que lo realizó. Imagínate, 9 solo para el milagro y 40 versículos que era para describir a Jesús. Esto, Néstor, discúlpame aquí un paréntesis. Me recuerda el asunto de los testimonios. Cuando nosotros damos testimonio en los miércoles, ¿no? Noche de oración y testimonio. A veces le damos 40 versículos para la enfermedad y 1 para Jesús. O sea, ¿a qué me refiero? Hermanos que cuentan, yo le digo aquí en la iglesia, hermanos, que cuentan desde que salieron de la casa, el bus que agarraron, por dónde pasaron, la enfermedad, el dolor que tuvieron. Cuando el objetivo de dar un testimonio, claro, es mostrar la enfermedad, pero más allá de esto es dar a conocer a aquel que te sanó, te ayudó en cada situación. Y esto es lo que está haciendo Juan acá. El milagro es extraordinario, sí, pero el milagro, mi fe no puede estar basada en el milagro, mi fe debe estar en la persona que obró el milagro, que en este caso es Jesús. Es Jesús. Los dirigentes de la nación, ¿verdad?, procuraban contrarrestar la innegable y gran influencia que Jesús tenía sobre la gente. También dispusieron que hubieran espías para que lo vigilaban, indudablemente para crear la atmósfera propicia para condenarlo a muerte. ¿Cómo pensaban estos tipos, verdad? Estos tipos estaban de viaje, como decimos nosotros, usados por el enemigo. Es la misma falta de consagración a Dios, porque estás acusando de violar el sábado a Jesús, pero matar a Jesús, planear matar a Jesús, eso no estaba también dentro de la adoración a Dios el sábado. Y algo importante, ellos estaban acusando a Jesús de que liberó a un hombre de una enfermedad, y ellos están tranquilamente pensando en asesinato, que eso es, la ley de Dios dice, no matarás. Y ellos estaban prácticamente quebrantando ese mandamiento, y abiertamente. Mira lo que dice aquí el comentario, Juan 5:18, vamos a leer 18 para ver. Por esto los judíos, dice, aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, lo que ellos creían, no era sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y es que Jesús había dicho en el versículo 17, mi Padre hasta ahora trabajo, yo también trabajo. Imagínate, dice aquí el comentario. Juan 5:18 puede resultar inquietante porque parece decir que Jesús estaba quebrantando el sábado. Sin embargo, una mirada más atenta, Juan 5:16 al 18, muestra que Jesús argumenta que su trabajo en sábado está en consonancia más bien con su relación con el Padre. Dios no deja de sostener el universo en sábado. En consecuencia, la actividad de Jesús en sábado formaba parte de su aseveración de que Él era Dios. Los líderes religiosos lo persiguieron por su supuesta violación del sábado y por su afirmación de que era igual a Dios. Bueno, nosotros leímos en trimestre pasado que en el libro de Marcos 2:28, 26, 27 y 28 dice Jesús, aún yo soy el Señor del sábado. Entonces no podía estar quebrantando el sábado cuando Él es el Señor del sábado. Y tampoco podía estar diciendo blasfemia cuando se igualaba a Dios, porque Él dijo, yo y el Padre uno somos. Fíjate que esto me recuerda a María, la mamá de Jesús, cuando sucedían cosas
ella no rechazaba ni aceptaba. Dice la Biblia que ella meditaba en su corazón. Sí. Era muy sabia María, ¿no? Y es lo que nosotros podemos decir, es lo que decía el apóstol Pablo: examinémoslo todo. Sucede algo, hay que someterlo a la Biblia, a ver qué dice. Así No es. aceptarlo así porque nos puede pasar algo errado, pero también podemos caer en el error de rechazar algo que viene de Dios. Y eso es peligroso, porque si algo viene de Dios, hay gente hay personas que han hablado conmigo, César, y ellos están claros que el día del Señor es el sábado. Ellos están claros que los muertos nada saben. Pero no toman una decisión, y ese es el peligro de conocer. Dice el apóstol Santiago de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, ¿verdad? Dice aquí César, lee Juan 5, 19 al 47. ¿Qué dijo Jesús para ayudar a los líderes a que acepten como quien realmente es? Afirmación tan poderosa atestiguan por el milagro que acaba de obrar. Bueno, en estos versículos yo escogí uno donde me parece que quizás no es el principal, pero para mí ese es uno de los claves para la afirmación de Jesús. El versículo 24 de Juan 5 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En otras palabras, Jesús se está identificando como ¿quién? Como el único que puede dar vida, que realmente eso es. El único que puede darnos vida se llama Jesucristo. El mismo Juan lo dice en las cartas. Primera de Juan 5:12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, más claro, como dicen, no canta un gallo. Ok, dice el comentario: Jesús defiende sus acciones en 3 pasos. Número 1, explica su íntima relación con el Padre, según el versículo 19 al 30. Indica que él y su Padre actúan en armonía, hasta el punto de que Jesús tiene el poder tanto de juzgar como de restaurar a los muertos, según Juan 5, 25 al 30. En segundo lugar, Jesús llama a 4 testigos, una rápida asociación para que corroboren su afirmación: Juan el Bautista, los milagros que hace, el Padre y las Escrituras. Cada uno de estos testigos da testimonio en favor de Jesús. Y por último, en Juan 5, el 40 al 47, Jesús pone delante de sus acusadores la condena contra ellos mismos, revelando el contraste entre su ministerio y el egoísmo de ellos. La condena, dice, provendrá de Moisés, aquel en quien han puesto sus esperanzas. Sí, porque ellos le dicen que ellos siguen a Moisés, lo que Moisés ha dejado. Mas, sin embargo, Jesús le dice: bueno, si ustedes realmente obedecieran a Moisés, ustedes superan quién soy yo, porque de mí ha escrito Moisés, ¿verdad? Nos damos cuenta de que Jesús hace unas afirmaciones y no las hace por él mismo, sino que las hace llevándonos a su palabra. En el versículo 39 de Juan 5 dice: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no solamente hablando meramente Jesús dice la Escritura, sino que menciona a los profetas, menciona a Moisés, y entonces estos dirigentes se quedan como en shock, ¿verdad? Pero no aceptan. O sea, Dios es tan grande que a pesar de que están errados y lo están acusando, Jesús trata de abrirle los ojos y explicarle el asunto, le da las evidencias, ¿verdad? Sin embargo, bueno, ellos son duros, como lo hemos estudiado anteriormente, y no aceptan el mensaje. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? A los escritos de Moisés. O sea, hablemos de la Biblia. Sí, de la Biblia. Sí, porque en ese entonces era el Antiguo Testamento. Sí. Si ustedes no creen a los escritos, a la Escritura, ¿cómo van a creer a mí? Es lo mismo que en la parábola del rico y Lázaro, cuando Lázaro le dice que envíe a un muerto para que la familia no llegue ahí, y Abraham le dice: bueno, ahí tienen a Moisés, o sea, tienen la Biblia, ¿no? Sí. Si no le creen a la Biblia, traduciéndolo a nuestro lenguaje actual, mucho menos que se levante un muerto van a creer. Así es, ni que les aparezca otra vez. Pero fíjate que Jesús le da la clave ahí, Néstor, y le dice en el versículo, te digo, 42, mas yo os conozco. El problema de ustedes, ¿verdad? Sí. No tenéis amor de Dios en vosotros. Ese es el problema. Ese es el problema.
Y les habló, como dicen, en la llaga. Sí le dio. En la llaga. En el clavo, como diría mi mamá. El problema de ustedes es que no hay amor. Familia, es lamentable saber también que en nuestro tiempo y en nuestras iglesias, la iglesia hay falta de amor también. Es que mira, hay que ver ¿cómo te digo? Un balance, ¿no? Entre la ley y la misericordia a la vez. Hay que cumplir la ley, pero la ley sin amor, Néstor, es puro legalismo. Querer obedecer sin amor es puro legalismo. Sí. Podemos caer en lo mismo como lo estaban haciendo ellos. Sí, porque ellos estaban, ni quiera Dios que cargaras en sábado, pero el hombre estaba tirado 38 años ahí. Sí, pero si su oveja se le iba al hueco, como Jesús le dijo, y que sea sábado la sacan para no perder el No la dejaban ahí. delito. Sabían que ahí había algo Por eso. monetario, ¿Por qué no dejaban su ovejita y la sacaban hasta el domingo? porque sabían que no iba a aguantar la ovejita ahí. Entonces no eran rectos en sí. Sí, no eran así. Entonces Jesús le demostraba estas cosas. Y siempre Jesús le decía las cosas para que ellos meditaran, pero bueno. Siempre Jesús, familia, les hablaba para que ellos pudiesen recapacitar y abandonar esos pensamientos egoísmo y, como tú decías, del legalismo, para que ellos pudieran ser también rescatados, porque Jesús no quería que ellos se perdieran. Jesús no vino para que nadie se pierda. Incluso Jesús vino para mostrarle. Imagínate lo que le dice: yo los conozco a ustedes, no hay amor. ¿Qué hubieran hecho ellos? Perdónanos, Señor. Hubieran pedido perdón a Dios, ¿verdad? Pues Se hubieran arrepentido, hubieran buscado la manera de enmendar sus vidas. Pero bueno. Así es. Bueno, pasaremos al día viernes, César, y tenemos 2 citas, ¿verdad? Así Importantes aquí. Bueno, 3 citas. Te leo la primera. Jesús no le había dado seguridad alguna de ayuda divina. Estamos hablando del paralítico. Sí. El hombre podría haberse detenido a dudar y haber perdido su única oportunidad para sanar, pero creyó en la palabra de Cristo y al orar de acuerdo con ella, entonces recibió la fuerza. Recibió la fuerza. Qué tremendo, ¿verdad? Y como cuando Jesús te dice, ama a tu enemigo, Señor, y que me cae mal, ¿cómo lo voy a amar? No te pongas a pensar en eso, Sí. solo amarlo. Trata tal vez no lo vas a amar, ¿verdad? Como a tu amigo, pero sí tratarlo bien. Dice, por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que les pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alcen la mirada a estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser salvo? Él nos invita a levantarnos llenos de ¿qué? De salud y paz. Así quiere levantarnos. Por eso me acuerdo cuando dice el apóstol Juan, tercera de Juan: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Así es. Sigue diciendo Néstor, y la palabra: pero no esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en la palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle, y al orar de acuerdo con su palabra, entonces recibiréis la fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haberse ido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela librarnos. Amén. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos, librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Qué tremendas palabras, ¿verdad? Y esto, César, no solamente son escritos que quedaron ahí, es lo que realmente Cristo quiere hacer en nosotros, Así es. ¿verdad? Es lo que Cristo anhela. Cristo quiere liberarnos, quiere sanarnos, quiere hacernos uno con Él. Y Jesús quiere, solo me acuerdo cuando Jesús dijo que Él es el pámpano, ¿sí, verdad? Él es Perdón, solo me acuerdo cuando Jesús dijo: yo soy la vid y vosotros son el pámpano. Es decir, que Él quiere que estemos cerca de Él, y eso es lo que Él anhela. Es que por nosotros mismos no podemos nada.
necesitamos estar, como tú diste, tomando ese ejemplo, estar conectados a la vida. Porque como dice la hermana Guayacá, nosotros somos paralíticos, imposible para nosotros hacer algo. Estamos atrofiados si estamos solos. Entonces la única manera de que nosotros seamos salvos, y si algún día, Dios mediante, estamos en el reino de los cielos, será solamente por la misericordia actuando a través de nosotros. Así es, solamente eso. Mira la última cita. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra de la cual me acusan, es que soy hijo de Dios, uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Amén. Tremendas palabras. Familia, es un gozo poder comenzar esta lección sabiendo de que tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. Porque ese hombre que estaba tirado allí, familia, podemos ser nosotros. ¿De qué estamos paralíticos nosotros? ¿Será que tenemos falta de fe? ¿Estamos paralíticos por la duda, por el orgullo? Jesús vino a deshacer todas esas obras del enemigo para que podamos ser liberados y buscarle a Él, que puede liberarnos con todo su poder. Así es. Y dejemos a un lado el sentimiento de culpa. Al Señor no le interesa eso. Así es. El paralítico no le dijo nada, ni al otro paralítico, ¿te acuerdas? Que tuvimos la vez pasada, no le dijo que por su obediencia estuvo ahí, simplemente lo levantó ya. Porque eso no interesa, ya hay alguien que nos acusa, ¿ya? ¿Para qué otro más? Así es. Jesús vino, dijo él, para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Así que no podemos tener ningún miedo en eso. Tenemos a Cristo de nuestro lado y eso es lo importante. A Cristo no le interesa nuestro pasado, a Él le interesa nuestro presente, porque de nuestro presente vamos a formar nuestro futuro, porque si le aceptamos a Cristo, entonces vamos con buena, como dicen, en buena dirección a nuestro futuro, ¿verdad? Así que, familia, preparémonos para estudiar la segunda lección. César, tiene como título Señales de divinidad. Amén. Para el sábado 12 de octubre de este año 2024. Recuerden acercarse a una iglesia adventista de séptimo día y ahí pueden buscar al anciano de la iglesia para que les consiga este material. Si están aquí en Nicaragua, pueden conseguirlo en la librería Yatpa, ¿verdad?, más cercana, y tendrá su folleto de escuela sabática. También se lo puede conseguir, ¿a dónde? Así es, tenemos en la Play Store y en la App Store está la aplicación de escuela sabática, y ahí tenemos todos los trimestres, ¿verdad? Así es. Estudiemos, familia, no nos quedemos con esto. Aprovechémoslo al máximo, ¿oyeron? Recuerden suscribirse al canal, hagan sus comentarios. Siempre vamos a estar saludando, vamos a saludar a cada uno de ustedes que nos están ahí comentando para que podamos entrar en confraternidad. Recuerden, César, que este próximo viernes 4 de octubre tendremos una entrevista exclusiva de Escuela Sabática Fácil para que no se la pierdan a las 7 de la noche. Vamos a estar en vivo, César, así que nuestro primer en vivo, ¿verdad? Dios nos guarde en su divino amor. Ahí nos va a estar entrevistando un hermano que es un hermano muy cercano de nuestra iglesia, y ahí vamos a estar, primeramente Dios, así que les invitamos para que se conecten y puedan también participar a través de los chats en vivo, ¿verdad? Ellos pueden comentar ahí, tienen alguna observación constructiva, la pueden poner, que nosotros estamos para aprender también, ¿verdad? Así es. Y mejorar. Esa es la idea. Así es. Bueno, vamos ahora, César. Oremos. Nuestro amado Dios, gracias. Gracias porque tu palabra dice que tú has venido para ayudarnos, Señor. Amén. Gracias porque te dignaste bajar de tu trono allá de gloria para venir a echar a andar un mundo paralizado por el pecado. Gracias, Padre, porque en ti hoy tenemos vida y vida en abundancia. Sí, sí. Y oramos, Señor, para que esa vida llegue a todas las personas, a todo lo que sea posible salvar, Señor, en esta tierra. Que tus santos ángeles y tu Espíritu Santo, Dios, nos ayuden a hacer la obra que nos has encomendado. Y si nosotros mismos, oh Dios, estamos paralíticos por alguna situación, oramos para que tu Espíritu Santo nos transforme, Señor, nos dé la fortaleza que necesitamos y podamos hacer la obra para la cual nos han llamado. Amén. Permite, oh Dios, que podamos conocerte personalmente, de manera que como el paralítico podamos dar testimonio del milagro que has hecho en cada una de nuestras vidas. Bendice a todas las personas que nos escuchan y ven a través de este programa, Señor. Y oramos, Señor,
para que ellos también se activen en tu obra y podamos dar el último mensaje a esta generación. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.